pruebas de hipótesis obtenemos, toda prueba de hipótesis nos va a dar un resultado estadístico, justo aquí. Estamos con las hipótesis nula y la alternativa. Paso 2 tenemos un nivel de significancia. Paso número 3 es una prueba. Y toda prueba nos da un resultado. A veces el resultado se llama x cuadrada, y cuadrada, a veces se llama prueba t, a veces se llama u, a veces se llama más y más y más. Estos resultados nos dan luego un valor p. Y el valor p lo contrastamos contra el nivel de significancia. ¿Cuánto vale el nivel de significancia? 0.05. ¿Y cuánto vale el valor p? Depende. ¿Depende de qué? Sí, pero también depende de cada prueba, Entonces el valor P va a ser siempre diferente para cada prueba estadística. ¿Qué otra pregunta venía? ¿Cuándo rechazamos y cuándo no rechazamos? Acuérdense que yo rechazo cuando el valor de P es ¿qué? Menor. Sí, cuando se Menor, cuando el valor de P es 9.05. Y no rechazo la hipótesis nula siempre que el valor P sea mayor o igual a 0.05. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos a ver exactamente el paso 3. El paso 3 decía qué prueba vamos a elegir. ¿Qué prueba vamos a elegir? Cuando hacemos pruebas estadísticas, podemos hacer dos grupos de pruebas estadísticas. Dos grupos. Podemos hablar de pruebas que nos buscan evaluar la asociación entre variables. Por ejemplo, quiero evaluar si el consumo de ultraprocesados nos aumenta el riesgo de cáncer. Asociación. O quiero comparar si las personas que consumen ultraprocesados tienen una diferencia en la incidencia de cáncer comparado con los que no consumen ultraprocesados. Comparar. Y esto lo hacemos, esta división la hacemos más para cuestiones prácticas. Pero en la realidad, ambas pruebas nos dan los mismos resultados. Eso lo vamos a ver yo creo que la otra semana. Ambos tipos de pruebas nos dan los mismos resultados. Entonces, para el día de hoy, vamos a ver qué pruebas elegir y le voy a compartir un flujograma. ¿Ya se los compartí? Lo mandé ahí. Ok. Ese. Entonces ya. Ahí nada más entra el grupo. Ok. Esto no lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué pruebas elegir? ¿O sí lo vimos? ¿No vimos esto, verdad? Ok. Existen muchos flujogramas. Este es uno de los flujogramas más completos que yo he visto. Solo que para llegar necesitamos ir por diferentes caminos. Pero llegamos a un flujograma. Para la clase ocupamos otro flujograma, que es este, que está más ordenado. Y podemos estructurarlo en 6 preguntas. Oigan, hay papelito la otra clase de esto. No, pero ya se los mandé al grupo. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que viene ahí? Vean el flujograma que les mandé en el grupo. Ok, primera pregunta. ¿Quién realizar la diferencia entre grupos, entre mediciones? Y aquí solamente hay dos respuestas. Entre esas respuestas, sí y no. Lo que vamos a ver el día de hoy son pruebas para comparar. Si queremos evaluar la asociación, lo vamos a ver más adelante. ¿Tenemos sí? No. Segunda pregunta, que es esta que aparece aquí. Segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿quieren analizar las muestras que quieren analizar? ¿Son muestras independientes? Alan, afuera. ¿Independientes o son muestras dependientes? ¿A qué hace referencia esto? Bueno, hablamos de muestras o de grupos independientes cuando los grupos que vamos a medir, a evaluar, son diferentes grupos de personas. Si yo quiero comparar su promedio de calificaciones, ¿ya revisamos el examen con ustedes? Sí. Si yo quiero comparar su promedio de calificaciones con el promedio del otro grupo,
¿Tengo un mismo grupo de personas o tengo grupos diferentes? Diferentes. Grupos diferentes. Entonces, ahí estamos diciendo de grupos independientes. Grupos independientes. Comparamos grupos diferentes de personas. ¿Es que lo vimos? No, esto no lo. Bueno, es que algo parecido que habíamos. Ah, Pero ahora son de las mismas. sí. Ok. Y hablamos de grupos o mediciones dependientes cuando en el mismo grupo de personas, hacemos dos o más mediciones de la misma variable. Otra vez. Dependientes cuando hacemos dos o más mediciones de la misma variable. Y aquí sí podemos hacer un clic con lo que vimos el semestre pasado. Recuerden que el semestre pasado hablamos de los diseños de estudio y que para clasificar los diseños de estudio teníamos tres características. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres características para clasificar los diseños de estudio? Esa es la población. ¿Manden? Digo. Eso es población. ¿Quién es dónde y cuándo es definir la población? ¿En quién estamos hablando? Pero los diseños de estudio, ¿cómo hacemos el estudio? Eso es, ok, cohorte. ¿Qué más hablamos? Casos y controles, ensayos clínicos. Muy bien. Ahora, para diferenciarlos, dijimos que había tres características. De exposición y. Ok, teníamos variables de exposición y desenlace. Y nos preguntábamos tres cosas. ¿Cuáles eran esas tres cosas que nos preguntábamos? Ok, si eran descriptivos analíticos. Sí, esa es la primera. ¿Hay intervención? No exactamente esa, pero es. ¿Hay intervención, sí o no? Y dijimos que cuando se hace una intervención, es un ensayo clínico. Ok. Aparte de la intervención, hablamos de la temporalidad, ¿no? ¿Cuándo recolectamos los datos? Ok, muy bien, temporalidad. Pero hay otro que tenía que ver con el número de qué? ¿De cuántas veces se checa? Exacto, número de mediciones. ¿Y se acuerdan cuáles eran los dos estudios? Y aquí teníamos estudios longitudinales y aquí teníamos estudios transversales. ¿Se acuerdan cuáles estudios eran longitudinales y cuáles eran transversales? Los longitudinales teníamos la misma variable dos o más veces. Muy bien, Emily. Este es un estudio longitudinal, la cohorte. ¿Qué otro es longitudinal? Casos y controles es transversal. Y este también es transversal. Y aquí es longitudinal. Pero regresando al tema de hoy, la pregunta es, nuestra variable de interés, por ejemplo, les llegan pacientes a ustedes que van a tratar con diabetes y a esos pacientes ustedes les van a dar un tratamiento hipoglicemiantes o lo que me quieran dar, planes de alimentación, y para que ustedes den un control adecuado de sus pacientes, ¿qué deben hacer cada vez que el paciente llegue a su consulta? ¿Medir qué? La glucosa. ¿Cuántas veces van a medir la glucosa a su paciente? ¿Una sola vez? Las que vayan. Entonces, van a estar midiendo la misma variable, glucosa, en los mismos pacientes dos o más veces. Y esto quiere decir que son mediciones variadas o dependientes. Lo van a encontrar también en mediciones variadas, repeated measures, mediciones dependientes. Esos son los nombres más comunes. Ok, esa es la segunda pregunta. Pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Cuántos grupos o cuántas mediciones hay? ¿Cuántos grupos o cuántas mediciones hay? Ahí está. Entonces aquí solamente tenemos dos respuestas. Para comparar, sí o sí necesito dos mediciones o dos grupos. Entonces, en el caso, a ver, déjenme, me regreso un poquito para acá atrás. Porque aquí, cuando respondemos si los grupos son independientes o son dependientes, ya tenemos un flujograma del lado derecho y aparte tenemos ¿qué? Un flujograma del lado izquierdo. Entonces, en nuestra siguiente pregunta de cuántos grupos o cuántas mediciones hay, puede haber dos o más grupos en el caso de mediciones independientes, o puedas ver dos mediciones en el caso de mediciones dependientes. Dos. Aquí el asunto es dos, es el número 2.
2 grupos o 2 mediciones. Y la otra opción es que sean 3 o más. 3 o más. Ahí está. Puede ser que tenga 3 o más grupos, o en el caso de mediciones dependientes, que tenga 3 o más mediciones. Entonces recapitulemos. Van 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿quieren evaluar o quieren comparar grupos? ¿Evaluar diferencias o comparar grupos? ¿Sí o no? Sí. La segunda es: ¿los grupos son independientes o son dependientes? La tercera: ¿cuántos grupos o cuántas mediciones hay? La cuarta: ¿qué tipo de variables hay? Y cuando hablamos de qué tipo de variables, ustedes ya las conocen. ¿Cuáles son los 3 o 4 tipos de variables según la escala de medición? La primera clase que le hablamos, dijimos que había variables categóricas y variables numéricas. Que las numéricas eran numéricas ¿qué? Continuas y discretas. Y las categóricas eran nominales y ordinales. Muy bien. ¿Qué tipo de variables? O binarias, muy bien. Y pues aquí tenemos nominales, ordinales y numéricas. Vean que hasta ahorita el único concepto diferente que tenemos es si los grupos son independientes o son dependientes. Lo demás sigue igual. Ok. Un nuevo concepto que ya lo vimos en las clases pasadas, solamente que lo vamos a ver aplicado ahora. La siguiente pregunta es justo esta, y la pregunta son 2 en una. La primera dice: ¿los datos se distribuyen de forma normal, sí o no? Y también ahí mismo pregunta: ¿los datos tienen varianzas iguales, sí o no? Ustedes ya saben que es una distribución normal, ya saben qué significan las varianzas, evaluamos qué tan diferentes o qué tan dispersos están los datos. Pero vean, y aquí quiero que sigan. Veamos en este flujograma. Ahí voy. Ahí está. En este flujograma, vean. En el caso de las variables numéricas, se pregunta la normalidad y la variabilidad. Pero para las variables categóricas, como es la nominal, ¿se hace esa pregunta, sí o no? No, ¿verdad? Vean. No. Ahora, aquí ven otra vez que aparece nominal, ordinal. ¿Se hace la pregunta de distribución normal? No. Y aquí también viene, ¿qué más? Ordinal de este lado. Ay, O sea, las ordinales no. exacto, entonces. O sea, las que son categóricas. ¿Para qué tipos de variables se evalúa tanto normalidad como la variabilidad? Numéricas. Esa es la respuesta. La normalidad y la variabilidad se evalúa para las variables numéricas. En el caso de las variables categóricas no necesitamos evaluar si la distribución es normal. Eso no lo necesitamos. Ok. Y en Jamovi existen muchas pruebas estadísticas para evaluar la normalidad, y la que utilizamos recibe el nombre de prueba Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. La prueba Shapiro-Wilk la utilizamos para evaluar la normalidad de las variables. Shapiro-Wilk. Sí. Sí. Lo vamos a hacer ahorita. Dije, voy a separar la oración. Ok. Siguiente. Entonces estamos aquí. Y la pregunta es esta: ¿los datos se distribuyen de forma normal y los datos tienen varianzas iguales, sí o no? Y aquí le damos. Sí se distribuyen de forma normal, no se distribuyen de forma normal. Ahora, para evaluar la normalidad, dijimos que para evaluar la normalidad de los datos utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk. Ahí está. ¿Dónde está Shapiro-Wilk? Y la número 6, pues tenemos que elegir la prueba estadística correspondiente. Ok. Muy bien. Vean, solamente por si no se acuerdan eso de la distribución normal. ¿Qué es eso de la distribución normal? Bueno, imaginemos que tenemos la inteligencia. ¿Qué estoy haciendo? Imaginemos que tenemos la inteligencia medida en puntos de coeficiente intelectual. Va a haber personas que su coeficiente intelectual va a ser menor de 70, bajo. Y va a haber
Su coeficiente intelectual está bien, para que estén aquí. Está bien mal. Y va a haber personas que su coeficiente intelectual va a tener un puntaje mayor a 130. Pero la mayoría de las personas estamos como entre 80 y 115, por ahí, ¿no? Y entonces, cuando hay personas, de cuenta que las colocamos así. Pero si hay algún individuo que tiene un coeficiente intelectual similar a otro individuo, cuando lo que hacemos es, en un gráfico de distribución lo vamos encimando, 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 encimando. De tal forma que cuando tenemos un montón de personas y ya les medimos su coeficiente intelectual y lo queremos dibujar, al final de cuentas nuestra gráfica de distribución se debería ver así. Pero ustedes recordarán que no ven personas en las gráficas de distribución, solamente ven ¿qué? El de arriba, no la línea. Que es justo la línea que aparece como si agarramos un espagueti, lo tendemos encima de las personas y va a quedar así. Como el histograma, sí. Que el histograma es diferente, pero. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, podría ser un sesgo si tú haces un muestreo y quieres obtener información de toda la población, pero tu muestreo solamente agarra personas de aquí, no agarra los de acá y los de acá. Ahí sí tienes un sesgo de qué tipo, ¿no? De selección, muy bien, sesgo de selección. Ok, esta es la distribución normal, ya la vimos. Y esto no lo tienen que hacer, porque no les compartí la base de datos. Pero ¿dónde hacemos la distribución normal? Bueno, nos vamos a análisis, tenemos seleccionada nuestra variable numérica, y en análisis vamos a descriptivos. Y ahí en descriptivos pasamos nuestra variable numérica al cuadro de variables, y del panel del lado derecho vamos a ver tres opciones. Donde dice plots, vamos a desplegar la que dice densidad, también la que dice qqplot, y aquí donde dice estadísticas hay un apartado que dice normalidad, y vamos a activar la casilla que dice Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Es cualquiera que tengan. ¿Anterior? Es que esa base de datos no se las compartí, se me pasó. Pero cualquier base de datos que tengan de las que... ¿cuál fue la que estuvieron trabajando? De la salud, ¿verdad? Con esa de la salud pueden hacerlo. Con cualquier variable numérica. Bien. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Ve a análisis, descriptivos, exploraciones descriptivos. Y luego tienes que activarla en plots, en gráficas, histograma, densidad y qqplot. Y en la pestaña de estadísticas donde dice normalidad Shapiro-Wilk. ¿Listo? No. ¿Quieres que puedo hacer? ¿Me puedo hacer? Ahí van los pasantes ayudables. Nada más alce la mano y él va a ayudar. Entonces el miércoles igual lo podemos usar la móvil. Sí. Ok, vean, los resultados que obtenemos son estos. Vamos a hacer dos gráficas. Los resultados que obtenemos son estos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un gráfico de densidad. Y la pregunta aquí en este gráfico de densidad es, ese gráfico de densidad tiene una distribución no igual, sino cercana a lo normal, es decir, es simétrica y no tiene extremos o valores extremos. ¿Se parece? No es igual, pero tiene un parecido, ¿sí o no? ¿Es simétrica? Exactamente simétrica, no, pero a ver, si la parte de aquí a la mitad se parece al lado derecho al lado izquierdo. No, nada, no se parece. A ver, ¿a qué queremos llegar? Ok, ¿a qué queremos llegar? Es la pregunta. Lo que quiero es, para evaluar la pregunta si mis datos son normales, tengo esta distribución teórica. Voy. Ahí está. Tengo esa distribución. Y la pregunta es,
esta gráfica no es igual a esta, pero tiene cierto parecido y en dos cosas. A ver, ¿tiene datos extremos? ¿Esta tiene datos extremos? ¿Dónde están los datos extremos? ¿Dónde tiene? No tiene. Ahora, si lo partimos a la mitad, ¿es simétrica? ¿El lado derecho y el lado izquierdo son aproximadamente simétricos, sí o no? Cercano, ¿no? Cercano. Entonces, por la gráfica podríamos decir que, pues, se aproxima. No es igual, pero se aproxima a esta curva. ¿Mande? La pregunta es que se aproxima. Se aproxima, se La aproxima. respuesta. Sí. Ahora, la siguiente. Vean esta otra gráfica. Cada puntito de esta gráfica corresponde a un individuo. Y hay una línea diagonal marcada. Si esa línea diagonal marcada quiere decir que los datos son normales siempre y cuando los puntos estén cercanos a la línea. En este caso, la mayoría de los puntos están cercanos a la línea, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces nos dice esta gráfica que la distribución se aproxima a la normalidad. Y ahora vamos con la prueba estadística de Shapiro-Wilk. ¿Cuál es el primer paso para las pruebas de hipótesis? Pues ¿cuáles son nuestras tipos de hipótesis? Ok, las hipótesis, muy bien. Entonces, tenemos aquí, para la prueba de Shapiro-Wilk, eso apúntenlo. No, eso no es un de papelito, pero. No, pero sí de realización, sí de realización. Van a estar realizando. ¿Mande? Cuando hagas investigación vas a ocupar, probablemente sí. Ok. ¿Cuál es la hipótesis nula para la prueba de Shapiro-Wilk? Sí, normalizar. Que los datos se distribuyen de forma normal. Sí, Carlos. Ahorita vamos a. Acuérdame. Ahorita lo digo. Los datos se distribuyen de forma normal. ¿Y la hipótesis alternativa cuál sería? Que los datos no se distribuyen de forma normal. Y aquí apunten, porque yo les había dicho que las hipótesis nulas siempre niegan, ¿no? Decimos, no hay diferencia, no hay extensión, no hay relación. Pero en este caso son ¿qué? Al revés. O sea, si es verdad. Solo en este caso. La hipótesis nula para Shapiro-Wilk es que los datos se distribuyen normal. La alternativa es que los datos no se distribuyen normal. Ok. Nuestro nivel de significancia dijimos que lo íbamos a dejar en 0.05. La prueba estadística, en este caso la prueba estadística de Shapiro-Wilk, y ya sabemos que si mi valor P es mayor que alfa, no rechazo la hipótesis nula, pero si mi valor P es menor, rechazo la hipótesis nula. Vean el valor P de la prueba de Shapiro-Wilk. ¿0 punto qué es? ¿0 punto qué? 256. ¿Es mayor o es menor que alfa? Mayor. Entonces, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? No la rechazo. Aquí está. Si mi valor de P es mayor que alfa, punto 2 es mayor que punto 0.5, entonces no rechazo mi hipótesis nula. Y como no rechacé mi hipótesis nula, ¿cuál es mi conclusión? Que los datos, ¿qué pasa? Se distribuyen de forma normal. Como el valor de P es mayor que alfa, pues no rechazamos la hipótesis nula y entonces concluimos que el tiempo que duermen los bebés se distribuye de forma. Y ya respondimos a nuestra pregunta. En el flujograma, entonces la pregunta sería: ¿la distribución de los datos es normal? Sí. Sí. Ahí está. Ok, esta creo que es pregunta por papelito. ¿Es así? Solo en el caso de aquellas pruebas donde queremos comparar 3 o más grupos o 3 o más mediciones, nos hacemos una pregunta más. Otra vez. Solo en el caso donde tenemos que comparar 3 o más grupos o 3 o más mediciones, nos hacemos una pregunta más. Y la pregunta es: ¿el valor de P fue menor de 0.05, sí o no? Ahí sí.
Y entonces, sí se realizan pruebas post-hoc. Si no, se detiene el análisis. Y estamos justo aquí. Ok. Y con esto acabamos la clase. Vean. ¿Por qué tenemos que hacer pruebas post-hoc? ¿Qué es esas pruebas post-hoc? Ok. Recuerden la semana pasada que hablamos de los errores. ¿Cuáles eran los errores que podíamos cometer cuando estábamos haciendo pruebas de hipótesis? Error tipo 1 y error tipo ¿qué? 2. ¿Cuál era el error tipo 1? Donde los valores están iguales, pero la cosa representa de igual manera. Puede ser el tipo 2. Pero en verdad es verdadera. Ajá. Eso. Rechazan la hipótesis nula cuando la es verdadera. ¿A ustedes les di el ejemplo de una pareja, no? ¿De las red flags en el noviazgo? ¿Sí, no? Era fruta. ¿No les dije a ustedes que esto de los errores tipo 1 lo pueden asemejar con sus amigos o amigas? Que llega su amigo, hagan de cuenta que llegan con ustedes, llega Emily. Contigo llega Emily y le dice que tiene. O llegan tus amigas, ¿no? Llegan sus amigos y le dicen, llegan 3 amistades y cada una de las 3 amistades tiene pues un ligue cada quien. Pero van con ustedes porque ustedes son sabios y siempre toman buenas decisiones. Y van a preguntarles si el ligue les conviene o no les conviene. Tenemos 2 hipótesis. Una que, ¿cuál sería la nula? Nula. Como que no, O sea, no hay diferencia. La nula sería que no les conviene. ¿Y la alternativa qué? Que sí les conviene. Ok. Entonces, una hipótesis, un error tipo 1 es cuando ustedes le dicen a su amiga, rechaza la hipótesis nula. Entonces, como rechazan la hipótesis nula y la hipótesis nula es, amiga, no te conviene, tú la rechazas y dices, no. Y si le conviene. Sí, no, espérate. Ok, hipótesis nula e hipótesis alternativa, sí conviene. Si ustedes rechazan la hipótesis nula, ¿qué le dirían a su amiga? ¿Qué le estarían diciendo? Que sí le conviene. A ver, veamos eso, a ver. Rechazan la hipótesis nula. Y entonces ustedes le dicen, sí amiga, vete. Como el tobogán. Clávate. Y le dicen, sí te conviene. Pero resulta que ustedes están cometiendo un error tipo 1 porque están rechazando la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es ¿qué? Verdadera. Resulta que el amigo o la amiga, ligue de su amistad, resulta en una red flag y le va pésimo en el noviazgo, ¿no? Ese es un error tipo 1. Cuando ustedes rechazan la hipótesis nula, pero no la deben rechazar. Ok, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo estamos rescatando? Porque cuando tenemos 3 o más grupos, imaginen que yo quiero comparar la calificación de la estadística entre el grupo A, el grupo B y el grupo de fisio y nutrición. Tenemos 3 grupos. De la Dinora, exactamente. Y entonces, quiero ver cuál de los 3. ¿Cuál sería la hipótesis nula? No hay qué. No hay diferencia. ¿Cuál sería mi hipótesis alternativa? Que sí hay diferencia. Imaginen que el valor de P de mi prueba estadística es de valor de P de 0.001. ¿Es menor o no es menor? Sí, y como es menor, entonces ¿qué le hago a mi hipótesis nula? ¿La rechazo o no la rechazo? Cuando es menor, ¿rechazamos sí o no? Sí. Entonces, rechazo la hipótesis nula. También aquí. También aquí. También aquí. Entonces, rechazan. Y yo les digo, sí hay diferencia en el puntaje de la materia de bioestadística. ¿Eso a ustedes les sirve? ¿Por qué? ¿Ustedes quieren saber qué? ¿Cuáles? ¿Quién es más chido? ¿Si ustedes o los de la o los de fisio y nutrición? Pero no, eso no nos dice la prueba, eso no nos dice la prueba.
nutrición y fisionutrición versus A versus A. Y el asunto está en que esto, cuando tenemos más de o dos o más comparaciones, recibe el nombre de comparaciones múltiples. Estamos haciendo múltiples comparaciones, y cuando estamos haciendo múltiples comparaciones, nuestro error tipo 1, ¿qué pasa? Aumenta. Entonces, imagínense que ahora ya no les llega una amiga a preguntarles sobre su pareja, potencial pareja, sino que les llegan 3 amistades. ¿Ustedes van a ser perfectos en cada una de esas decisiones o se van a equivocar? La probabilidad de que se equivoquen, ¿qué pasa? Aumenta. Lo mismo ocurre aquí. Cuando tenemos múltiples comparaciones, múltiples decisiones, la probabilidad de que tengamos un error tipo 1, es decir, de que rechacemos la hipótesis nula cuando no la debemos rechazar, aumenta. Y como queremos disminuir nuestro error, lo que tenemos que hacer es unas pruebas post-hoc. ¿Qué hacen esas pruebas? ¿Cuál es nuestro nivel de significancia usual? ¿0. qué? 0.05. Este es nuestro nivel de significancia. Y si queremos disminuir el error, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Bajar el punto de corte o subirlo? Acuérdense que este punto 0.5 es la probabilidad del error tipo 1. Bajarlo. Entonces, en lugar de que nuestro nivel de alfa sea 0.05, lo ajustamos y ahora decimos va a ser 0.0 ¿qué? 2 o 0.015 o 0.01. Bajamos. Entonces, resumiendo todo esto, cuando tenemos 3 o más grupos o 3 o más mediciones, caemos en un problema que recibe el nombre de comparaciones múltiples. Y cuando tenemos comparaciones múltiples, la probabilidad de que nos equivoquemos con el error tipo 1 aumenta. Y para limitar ese error tipo 1, lo que hacemos es hacer pruebas post-hoc, que esas pruebas post-hoc lo que hacen es disminuir mi nivel de alfa. Es todo. Ese es el mensaje. Sí, ok, entonces repasemos lo que vimos hoy. Repasemos lo que vimos hoy. Ya nos queda un minuto, ¿no? Ahí, pero con la Quedan 6. Muy bien. Ok. Semana de oración, sí. Con la diapo 2. Ahí va. Entonces, es que no me va a tardar mucho. Vean, primera pregunta, ¿queremos analizar diferencia de grupos, sí o no? Ahí está. Segunda pregunta, grupos independientes. A ver, Oscar, ¿qué es un grupo independiente? No me acuerdo. Es lo que quiero que acuerdes. ¿Qué son grupos independientes y qué son mediciones dependientes? Diferentes, independientes. Mismo grupo. Misma variable, ¿cuántas veces? 2 o más. 2 o más. 2 o más. Ok, tercera pregunta es: ¿cuántos grupos o cuántas mediciones? Y ahí tenemos 2 o 3 o más. Siguiente pregunta: ¿qué tipo de variable es? Y ahí tenemos variables numéricas y variables categóricas. Ahora, ahí en el flujograma, ustedes ven que dice, no dice numéricas, ¿qué dice? Intervalo o ratio, ¿no? Ratio. Ahí está. Intervalo y razón son equivalentes a variables de qué tipo? No. Numéricas. Numéricas. Intervalo y razón es equivalente a variables numéricas. Cuarta pregunta o quinta. ¿Los datos se distribuyen de forma normal, sí o no? Esa pregunta de distribución de datos normal solamente es para variables numéricas. ¿Cómo evaluamos la distribución de datos normal en Jamovi? ¿Con qué prueba estadística? Shapiro-Willis. Shapiro-Willis. Y solo en el caso de las pruebas para 3 o más grupos, nos preguntamos una sexta pregunta: ¿el valor de P es menor de 0.05, sí o no? Si mi valor de P es menor de 0.05, tenemos que hacer pruebas post-hoc que nos ajustan nuestro nivel de significancia y también nos dice entre qué grupos está
la diferencia. Muy bien. ¿Listo por hoy? ¿Nos vemos otra semana? No. El miércoles